¿Cómo funciona el Sol si no hay oxígeno en el espacio? Esto es una duda que se tuvo durante muchos siglos e inclusive recién se resolvió a principios de 1900. Entonces les voy a contar la historia. Son 2 minutos nada más, pero para que entiendan todo el contexto de esto. Uno está acostumbrado a pensar habitualmente que un fuego requiere de 3 componentes. Uno que es el comburente, el combustible y el calor. El calor que prende, el combustible que es lo que se quema y el comburente es lo que ayuda a la combustión, que sería normalmente el oxígeno. Esto es una combustión normal. Pero ya se sabía que en el espacio no había oxígeno. ¿Por qué se sabía? Y fundamentalmente porque los planetas se mueven muy rápido, los asteroides. Imagínense un objeto moviéndose a 30, 40 kilómetros por segundo en un gas. Se termina prendiendo. Es muchísimo el rozamiento y eso hace que la temperatura subiría muchísimo. Y eso no se observa. Entonces, claramente, el espacio está al vacío. Además, si el Sol estuviera funcionando con un gas en el medio, escucharíamos sus explosiones, su comportamiento, sus vibraciones, escucharíamos todo. Realmente había un fondo de ruido que estaríamos escuchando y tampoco se observa. Una vez aclarado que el espacio está al vacío, eso nos pone en un problema porque no conocemos muchos métodos por los cuales haya algo como fuego o algo caliente sin que intervenga el oxígeno. Ahí viene a nuestro rescate en 1800, fines de 1800, perdón por la pronunciación, Hermann von Helmholtz y Lord Kelvin, que es más fácil. Le voy a decir Kelvin nada más porque me es mucho más fácil. Ellos pensaron que un mecanismo posible para el calor sin necesidad de oxígeno era la gravedad. Porque sencillamente la gravedad lo que hace es presionar y algo presionado se calienta. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, Júpiter es un poco más caliente de lo que debería. Es tan grande que su interior hay un calor interno. Entonces, cuando vos medís la energía que refleja el Sol, estamos viendo un poco más de lo que debería. Por ese motivo, entre paréntesis, la definición de planeta que refleja la luz del Sol no es del todo correcta. Pero eso es para un tema para otro video. ¿Qué hicieron? Pensaron que un objeto sólido tan grande como el Sol haría tanta fuerza gravitacional que en el interior se levantaría muchísimo la temperatura y haría que funcionara como lo estamos viendo. Entonces tomaron el trabajo de hacer un cálculo de cuánto tiempo duraría el Sol funcionando de esta manera, por contracción gravitacional, y les daba 20 millones de años. Decís, bueno, es interesante, y no, porque ya en ese momento, fines de 1900, 1800, principios de 1900, ya se sabía que la Tierra, por la medición de la desintegración de los elementos radioactivos como el uranio, el plutonio, se sabía que la Tierra por lo menos tenía varios miles de millones de años. Entonces, hasta 1920 no hubo una explicación razonable sobre cómo funcionaba el Sol. ¿Quién vino al rescate? Sir Arthur Eddington, un genio, un físico astrónomo de principios de 1900 que se dio cuenta que un mecanismo posible eran las reacciones nucleares. O sea, recién se estaban empezando, de hecho todavía ni se había fabricado una bomba, eso es de la década del 40, o sea, 20 años antes él se imaginó que podía ser un mecanismo interesante y después se probó que sí, realmente era el mecanismo. ¿Cómo funciona esto? Agarras elementos livianos como el hidrógeno, lo fusionás, por eso se llama fusión, y haces un elemento más grande. Con la condición esta, imagínense, estoy inventando números. Supónganse que yo tengo dos átomos que voy a fundir, que empiezan 5 y 5. Lo junto y el elemento que se forma no pesa 10, que sería la suma de los dos, pesa 9. Porque ese pedacito es lo que se transforma en energía con la famosa fórmula E igual a mc cuadrado, que es la masa por la velocidad de la luz, te da energía. Este mecanismo es el que se ha comprobado que es el que funciona en todas las estrellas y el Sol. No es muy eficiente el mecanismo, porque menos del 1% de la masa se transforma en energía, entonces no es extremadamente eficiente. Sin embargo, el Sol es tan grande que el resultado final es una enorme cantidad de energía que se emite al espacio. Los cálculos más o menos dan que se transforman por segundo 700 millones de toneladas de hidrógeno en helio y quedan menos de 5 millones de esas se transforma en energía, que es lo que recibimos. Esto da que el Sol puede funcionar unos 10.000 millones de años, que es la edad que consideramos que va a alcanzar nuestra estrella.